Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase Evaluación Kinésica del Hombro. En cursos anteriores, ustedes ya tuvieron la posibilidad de estudiar ciertos aspectos de la evaluación, como por ejemplo, la historia del paciente, observación, inspección y palpación. Por lo tanto, desde aquí en adelante, de lo que queda de asignatura, nos dedicaremos a estudiar la evaluación del movimiento. A modo de introducción, podemos decir que el dolor de hombro es una de las primeras causas o uno de los primeros motivos de consulta en traumatología. Y por esta razón es importante identificar la causa del problema, aunque no siempre suele ser fácil dar con el diagnóstico preciso, ya que pueden haber muchas causas asociadas al dolor. Y estas muchas causas asociadas al dolor está relacionado con la cantidad de articulaciones que tiene el hombro, porque cuando hablamos de hombro no olvidemos que nos estamos refiriendo al complejo articular del hombro, los cuales trabajan en conjunto o cada articulación trabaja en conjunta para permitir el rango óptimo de movimiento del hombro. Entonces, para evaluar el hombro no solamente debemos dedicarnos a una articulación, sino que tenemos que dedicarnos a evaluar las cuatro articulaciones que comprenden este complejo articular. ¿Y cuáles son estas articulaciones? Primero tenemos a la articulación escapulotorácica, que se da entre la escápula y el tórax. Luego tenemos la articulación esternoclavicular, que es una articulación que se da entre el esternón y la clavícula. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación que se da entre la clavícula y el acromion. Y por último, tenemos la articulación glenumeral, que es una articulación que se da entre la escápula, entre la glenoide de la escápula y la cabeza humeral. Esta última articulación es considerada la más móvil de este complejo articular. Pero no solamente de este complejo, sino que también es considerada la articulación más móvil del cuerpo humano. Pero por desgracia, si bien es cierto, tiene mucha movilidad, sacrifica estabilidad. Por lo tanto, el rol que cumplen los estabilizadores activos y los estabilizadores pasivos de esta articulación es clave para mantener la indemnidad de esta articulación. Es clave para prevenir lesiones y para ser considerado dentro de un proceso de rehabilitación o dentro de un proceso de readaptación al deporte. Entonces, para otorgar mayor estabilidad a esta articulación glenumeral, vamos a contar con estabilizadores, como dije anteriormente, pasivos y activos. Dentro de los estabilizadores pasivos tenemos ligamentos, tenemos la cápsula articular y tenemos el labrum. El rol del labrum en el fondo es ampliar esta cavidad glenoidea para darle una cobertura mayor a la cabeza humeral. Y dentro de los ligamentos que tenemos como estabilizadores pasivos dentro de esta articulación, tenemos al ligamento glenumeral superior, glenumeral medio y glenumeral inferior. Por otro lado, también tenemos estabilizadores activos, los cuales son los músculos del manguito rotador. ¿Cuáles son estos músculos? Por anterior tenemos el subescapular, por superior tenemos el supraespinoso y por posterior tenemos el músculo infraespinoso y redondo menor. Y en conjunto, todos los estabilizadores, tanto activos como pasivos, trabajan para mantener la estabilidad de la articulación, para mantener la coaptación de la cabeza humeral a la glenoides. Pero como dije anteriormente, el dolor de hombro es motivo común de consulta en traumatología. De hecho, representan la tercera causa de dolores musculoesqueléticos después de los de columna y después de los de rodilla. Y se estima que entre 10 a 25 personas entre 1000 o 10 a 25 personas cada 1000 acuden al médico por dolores de hombro. Y esta proporción aumenta con la edad, debido principalmente a que las fuerzas a las que son sometidos tanto las superficies articulares como los tejidos blandos que rodean esta articulación son gran parte de las lesiones degenerativas que se producen en el hombro. Y de forma esquemática podemos dividir
el hombro doloroso en hombro doloroso que tiene una leve o ninguna restricción de movilidad y hombro doloroso con restricción de movilidad. Cuando hablamos de que el hombro doloroso puede tener una leve o ninguna restricción de movilidad, nos referimos principalmente o básicamente a lesiones del manguito rotador, es decir, tendinopatías, las cuales pueden ser simples, calcificadas o con rotura, y estar o no asociadas a bursitis. Pero independiente de cada patología que pueda tener este manguito rotador, el paciente de igual forma va a presentar un rango de movimiento, no va a tener restricción. A diferencia del hombro doloroso, que tiene restricción de movilidad, nos referimos principalmente a capsulopatías. Pero independiente del diagnóstico o la patología que tenga nuestro paciente, antes de que nosotros comencemos a evaluar fuerza, pruebas de longitud muscular, pruebas especiales, nosotros tenemos que conocer el rango de movimiento del paciente. Y aquí no nos podemos olvidar de los movimientos que tiene el hombro o de los movimientos que tiene este complejo articular del hombro, que se traducen principalmente en flexión y extensión de hombro, abducción y aducción, y rotación interna y rotación externa. Estos pacientes o estos movimientos, perdón, los tiene que ejecutar en primera instancia el paciente por sí solo, y si nosotros notamos alguna restricción al movimiento, nosotros procedemos a evaluar de forma pasiva al paciente con el fin de determinar el ENFIL, es decir, con el fin de determinar cuál es el motivo o cuál es la causa de restricción del movimiento. Pero entonces, suponiendo que el paciente tiene rango de movimiento completo, independiente que tenga un poco de dolor o no, nosotros dejamos la evaluación pasiva de lado y pasamos a evaluar fuerza muscular. Y como se dijo en clases anteriores, las pruebas de fuerza muscular se realizan con el fin de determinar la capacidad que tiene un músculo o un grupo de músculos para ejecutar un movimiento. Por otro lado, también podemos realizar pruebas de longitud muscular, que tienen como fin determinar si un músculo o un grupo de músculos tiene algún grado de acortamiento que pueda estar limitando el movimiento o el rango de movimiento normal de una articulación. Entonces, una vez que nosotros comprobamos que nuestro paciente tiene el rango de movimiento completo, pasamos directamente a las pruebas de fuerza. Y no nos olvidemos que para evaluar la fuerza vamos a utilizar la escala de Daniels, que va de 0 a 5. 0 no evidenciando ningún grado de contracción muscular y 5, que es al otro extremo, cuando el paciente completa el rango de movimiento venciendo la gravedad y una resistencia máxima, la cual colocamos nosotros como terapeuta. Bueno, y antes de comenzar a describir pruebas de fuerza muscular manual, tenemos que saber que los músculos del hombro se dividen en músculos axiopendiculares y músculos propios del hombro. Músculos axiopendiculares tenemos músculos anteriores y posteriores, y dentro de los anteriores tenemos el pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato anterior. Vemos cómo el pectoral menor en el fondo va, en términos muy simples, desde las costillas al proceso coracoides, y el pectoral mayor nace del esternón y llega finalmente al húmero. Por otro lado, el serrato anterior es un músculo que nace en las costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Los músculos axiopendiculares posteriores del hombro tenemos el trapecio, el dorsal ancho, elevador de la escápula y romboides, tanto mayor y menor. Y vemos como el trapecio, en la imagen superior, el trapecio va desde la línea media hacia la escápula, y el dorsal ancho también va desde la línea media y se dirige directamente hacia el húmero. Por otro lado, los romboides se dirigen desde la línea media hacia el borde medial de la escápula
y el elevador de la escápula va desde la línea media hacia el ángulo superior de la escápula. Y por último tenemos los músculos propios del hombro. ¿Cuáles son estos músculos? El deltoides y los músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Y vemos en el fondo cómo estos músculos van desde la escápula y se dirigen hacia el húmero, que es donde principalmente van a ejercer su acción, la cual es principalmente cumplir un rol estabilizador, coaptar la cabeza humeral a la glenoides y darle mayor estabilidad aparte de movilidad a la articulación del hombro. Muy bien, con esto terminamos generalidades de evaluación kinésica del hombro. A continuación, yo les voy a dejar videos de evaluación muscular manual con el objetivo de que ustedes la puedan aplicar y practicar en sus casas.